Imagínate estar parado en el borde de un acantilado. El corazón se acelera, las manos sudan, la mente se llena de preguntas. ¿Y si me caigo? ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si nunca supero esto? Miedo, inseguridad, dos enemigos invisibles que nos paralizan, nos alejan de nuestros sueños y muchas veces de nuestra fe. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ya no tienes que vivir así? ¿Qué pasaría si hubiera una manera de enfrentar esos miedos y encontrar una confianza inquebrantable? Jesús nos dejó enseñanzas poderosas, capaces de liberar nuestra mente y nuestro corazón de toda inseguridad. ¿Estás listo para descubrir cómo? Juan Carlos Harrigan, con su sabiduría e inspiración divina, nos revela 5 caminos transformadores para superar miedos e inseguridades utilizando las enseñanzas de Jesús. Cada palabra, cada lección, será como una llama que ilumine los caminos más oscuros de tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo tiene tanto poder sobre ti? ¿Alguna vez has sentido que tus inseguridades te impiden vivir plenamente? ¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que todo cambiara? Prepárate para un viaje que desafiará tus límites, tocará tu espíritu y reavivará tu fe. No dejes que el miedo decida tu futuro. Regístrate ahora y descubre con Juan Carlos Harrigan cómo las enseñanzas de Jesús pueden liberarte de una vez por todas. La vida moderna nos coloca constantemente ante desafíos que generan miedos e inseguridades, ya sea miedo al fracaso, al rechazo o incluso a lo desconocido. Todos sentimos el peso de estas emociones en algún momento. Las enseñanzas de Jesús, sin embargo, ofrecen un camino claro y reconfortante para superar estas barreras internas, trayendo paz, fortaleza y confianza a nuestras vidas. Jesús, durante su ministerio, enfrentó no solo desafíos externos, sino que también comprendió profundamente la angustia humana. Sus palabras, llenas de amor y compasión, muestran que el miedo no es nuestro destino. No tengas miedo, cree solamente. Marcos 5:36. Esta frase sencilla pero poderosa dicha por Jesús nos recuerda que la fe es el antídoto contra el miedo. Juan Carlos Harrigan enfatiza que en un mundo tan turbulento, aferrarse a las enseñanzas de Jesús no es solo una elección, sino una necesidad vital para quienes desean vivir libres de las ataduras de la inseguridad. Las enseñanzas de Jesús nos invitan a confiar en el plan divino, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Aún no tienes fe? Marcos 4:40. Dijo Jesús a los discípulos durante la tormenta en el mar. Harrigan, con su pasión por la palabra de Dios, destaca cómo este pasaje nos muestra que la presencia de Jesús en nuestras vidas es lo que nos mantiene firmes, aún en las mayores tormentas. Otro punto crucial en las enseñanzas de Cristo es el amor incondicional. No hay temor en el amor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Harrigan enfatiza que comprender y aceptar el amor de Dios por nosotros es el primer paso para superar cualquier inseguridad. Cuando sabemos que somos amados incondicionalmente, los miedos pierden su poder. Jesús también nos enseña el valor de la entrega. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Juan Carlos Harrigan nos recuerda que la entrega a Dios no es signo de debilidad, sino de sabiduría. Cuando le entregamos nuestras ansiedades e inseguridades, encontramos una fuerza que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. La oración enseñada por Jesús es una herramienta poderosa para enfrentar nuestros miedos. Harrigan enfatiza que la oración no es solo una petición, sino una conversación íntima con Dios que fortalece nuestra fe y disipa nuestras inseguridades. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Mateo 6:34, una instrucción de Jesús que Harrigan considera esencial para cualquiera que luche con el miedo al futuro.
La confianza que Jesús nos enseña a tener en Dios es un escudo contra las incertidumbres de la vida. La paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy, yo no lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Harrigan a menudo menciona cómo esta paz prometida por Jesús es real y accesible para todos los que eligen seguir sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús nos muestran que la verdadera seguridad no viene de las circunstancias externas, sino de una fe inquebrantable. Juan Carlos Harrigan, inspirado en la vida y las palabras de Jesús, nos guía a entender que al abrazar estas enseñanzas encontramos la libertad del miedo y la certeza de que nunca estamos solos. El miedo, desde una perspectiva bíblica, es una emoción natural, pero a menudo se convierte en una trampa espiritual. La Biblia nos muestra que el miedo puede distanciarnos de Dios o acercarnos a Él, dependiendo de cómo lo enfrentemos. Juan Carlos Harrigan nos lleva a través de este viaje de reconocimiento, destacando que el primer paso para superar el miedo es identificarlo. En el huerto de Getsemaní, Jesús vivió uno de los momentos más humanos e intensos de su vida. Sabiendo lo que iba a venir, sintió angustia y miedo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Este pasaje revela que incluso el Hijo de Dios enfrentó el miedo, pero lo que distingue a Jesús es cómo lidió con esta emoción. Harrigan enfatiza que Jesús, en medio del dolor, eligió la oración y la sumisión a la voluntad del Padre, mostrándonos que el miedo se puede enfrentar a través de la fe. Reconocer el miedo en nuestras vidas requiere honestidad. ¿Cuántas veces enmascaramos nuestras inseguridades con excusas o conductas que nos alejan de la verdad? Harrigan nos recuerda que el miedo a menudo se disfraza de ansiedad, preocupación excesiva o incluso orgullo. La Biblia, sin embargo, nos ofrece claridad, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Identificar el miedo es reconocer que no viene de Dios. Juan Carlos Harrigan explora cómo el miedo puede manifestarse en diferentes áreas de la vida: miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo al rechazo. Cada uno de estos miedos puede convertirse en una cadena invisible que nos impide vivir plenamente. Sin embargo, Jesús, con su ejemplo, nos muestra que el miedo no tiene la última palabra. En Getsemaní dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Harrigan señala que esta entrega total es lo que nos permite reconocer nuestros miedos sin ser dominados por ellos. El concepto bíblico del temor también está profundamente ligado al temor del Señor, que, a diferencia del miedo paralizante, es un respeto reverente que nos acerca a Dios. Harrigan nos guía a discernir entre el miedo que nos esclaviza y el miedo que nos libera. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10, un versículo que cita a menudo para mostrar que cuando reconocemos nuestros temores, encontramos una oportunidad de recurrir a Dios. Otro aspecto importante abordado por Harrigan es la vulnerabilidad. Jesús, al expresar su miedo, nos enseña que reconocer nuestras debilidades no es una falta de fe, sino un acto de valentía. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. Esta oración revela a un Jesús vulnerable, pero al mismo tiempo confiado en la soberanía divina. Harrigan nos anima a hacer lo mismo, llevar nuestros miedos a Dios, sin reservas. La confianza en Dios es un ancla poderosa en medio de las tormentas de la vida. Juan Carlos Harrigan, con su ardiente pasión por la palabra, nos enseña que la fe en Dios no es solo un sentimiento, sino una elección diaria que transforma nuestras inseguridades en seguridad. La Biblia está llena de promesas que reafirman el cuidado de Dios por nosotros, y cada una sirve como recordatorio de que no estamos solos.
Uno de los ejemplos más llamativos de confianza en Dios es la historia de Abraham. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal e ir a un lugar desconocido, Abraham obedeció sin dudar, confiando en la promesa de que sería padre de muchas naciones. Génesis 12, 1, 4. Harrigan destaca que la fe inquebrantable de Abraham, incluso frente a lo imposible, es un testimonio de cómo confiar en Dios nos ayuda a superar nuestros miedos e incertidumbres. Otro ejemplo poderoso viene de Moisés, quien se enfrentó al faraón de Egipto y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Al principio, Moisés luchó con sus inseguridades y dijo: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Éxodo 3:11. Pero Dios le respondió: Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Harrigan enfatiza que la presencia de Dios es lo que nos fortalece, incluso cuando nos sentimos inadecuados. Jesús nos ofrece una promesa reconfortante: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Harrigan a menudo nos recuerda que esta promesa debe ser nuestro escudo contra la duda. Cuando Pedro caminó sobre el agua, fue su confianza en Jesús lo que lo sostuvo, pero cuando el miedo se apoderó de él, comenzó a hundirse. Pero Jesús lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Harrigan usa este episodio para mostrarnos que la fe nos mantiene firmes, mientras que la duda nos hunde. La historia de David enfrentándose a Goliat es otro ejemplo vibrante de confianza en Dios. David, un joven pastor, no se dejó intimidar por el gigante porque sabía que Dios estaba con él. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso». 1 Samuel 17:45. Harrigan enfatiza que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, ningún gigante, por grande que sea, podrá vencernos. Las promesas de Jesús son faros que iluminan nuestro camino. «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Es una invitación que Harrigan destaca como un recordatorio constante de que podemos dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Incluso en tiempos de incertidumbre, confiar en Dios nos da paz. Otro ejemplo bíblico que explora Harrigan es el de Josué, quien recibió instrucciones de Dios para liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Dios dijo: «Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Esta promesa, según Harrigan, es un pilar que sostiene nuestra fe y disuelve nuestras inseguridades. La oración es el vínculo que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Juan Carlos Harrigan nos recuerda que sin oración, nuestra fe se debilita y el miedo encuentra espacio para crecer. Orar es más que pedir, es abrir nuestra alma, confesar nuestras angustias y recibir el consuelo divino. Jesús, durante su ministerio, se retiraba constantemente a orar, demostrando que incluso el Hijo de Dios buscaba fuerza y guía a través de la oración. En el huerto de Getsemaní, momentos antes de su arresto, Jesús oró intensamente: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Harrigan enfatiza que esta oración muestra la vulnerabilidad de Jesús, pero también su total sumisión al plan divino. Cuando oramos, entregamos nuestros temores a Dios, permitiéndole que nos fortalezca. La Biblia nos enseña que la oración del justo puede hacer mucho bien. Santiago 5:16. Harrigan destaca que la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también aleja el miedo, porque donde hay comunión con el Padre, no hay lugar para la inseguridad. La oración constante nos recuerda las promesas de Dios y renueva nuestra fe diariamente. Daniel, ante la amenaza de ser arrojado al foso de los leones, no dejó de orar. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6:10.
Harrigan nos muestra que la fidelidad de Daniel en la oración fue lo que le dio el coraje para enfrentar el peligro. Al igual que Daniel, estamos llamados a orar incluso cuando el miedo nos rodea. La oración también nos ofrece paz. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Harrigan enfatiza que esta paz es un regalo que solo viene a través de la oración sincera. Jesús nos enseñó a orar con sencillez y fe. Harrigan sugiere una oración sencilla para tener valor y paz. Señor, sé que el miedo intenta abrumarme, pero confío en ti. Fortaléceme, guíame y llena mi corazón con tu paz. Que tu presencia disipe todo temor y pueda yo caminar con valentía. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración, según Harrigan, es un recordatorio de que Dios está siempre a nuestro lado. Los discípulos le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Harrigan nos anima a hacer lo mismo, reconociendo que la oración es una práctica que se desarrolla y se fortalece con el tiempo. La oración es un ejercicio diario de fe, una conversación constante que nos mantiene conectados con el Creador. La oración de Ana, que clamaba al Señor por un hijo, demuestra que incluso en medio del dolor y la desesperación, la oración sincera es escuchada. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Harrigan enfatiza que, como Ana, debemos orar con el corazón abierto, confiando en que Dios escucha cada palabra. El poder de la palabra de Dios es un arma infalible contra el miedo y la inseguridad. Juan Carlos Harrigan nos recuerda constantemente que la Escritura no es solo un texto antiguo, sino una fuente viva de fortaleza y dirección para nuestras vidas. Cuando el miedo intenta invadir nuestra mente, la palabra de Dios se convierte en el escudo que nos protege y la espada que nos ayuda a luchar. En los momentos de duda, el Salmo 23:4 resuena en nuestro corazón. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Harrigan enfatiza que esta promesa nos asegura que no importa la oscuridad que enfrentemos, la presencia de Dios es constante e inquebrantable. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, nos mostró el poder de la palabra cuando respondió a Satanás con las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Harrigan señala que así como Jesús venció la tentación con la palabra, también podemos vencer nuestros miedos al declarar verdades bíblicas sobre nuestras vidas. Isaías 41:10 es un poderoso recordatorio. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Lo sostendré con mi diestra victoriosa. Harrigan nos anima a memorizar y repetir versículos como este cada vez que la inseguridad intente vencernos, porque la palabra de Dios transforma nuestra mente y fortalece nuestro espíritu. El apóstol Pablo, en Efesios 6:17, llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu, mostrando que no es solo defensiva, sino también ofensiva. Harrigan explica que declarar las promesas bíblicas es como blandir una espada contra los ataques del miedo y la duda, cortando cualquier pensamiento que intente alejarnos de la fe. Otro versículo que Harrigan menciona a menudo es Josué 1:9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta afirmación nos recuerda que el coraje no viene de nosotros mismos, sino de la certeza de que Dios está de nuestro lado. La palabra de Dios también nos enseña a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo,
sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Harrigan señala que cuando saturamos nuestras mentes con las Escrituras, el miedo pierde su poder a medida que comenzamos a ver el mundo a través de la perspectiva de Dios. El Salmo 91 es un refugio para quienes luchan con el miedo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Salmo 91.1. Harrigan a menudo anima a sus oyentes a leer y meditar sobre este salmo, ya que declara la protección y el cuidado constantes de Dios. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Harrigan usa este versículo como recordatorio de que no importa cuán grande sea nuestro miedo o inseguridad, la fuerza de Dios nos permite vencerlos. El perdón y la liberación van de la mano en la enseñanza de Jesús, y Juan Carlos Harrigan nos recuerda que muchas veces nuestros miedos y resentimientos internos son cadenas invisibles que nos mantienen atrapados. El perdón, según las enseñanzas de Cristo, no es solo un acto de bondad, sino una clave espiritual hacia la libertad. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza repetidamente la importancia del perdón. Cuando Pedro preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? Hasta 7 veces. Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Harrigan destaca que esta respuesta revela que el perdón debe ser ilimitado, ya que cada resentimiento guardado se convierte en miedo, ansiedad y dolor. La parábola del siervo implacable, Mateo 18, 23, 35, ilustra cómo la falta de perdón puede aprisionarnos. Un siervo tuvo una deuda enorme que fue perdonada por su amo, pero éste se negó a perdonar la deuda pequeña de otro siervo. Al enterarse de esto, usted revocó su indulto inicial. Harrigan nos enseña que cuando no perdonamos, nos colocamos bajo el peso del juicio y la culpa, alimentando nuestros miedos e inseguridades. Jesús, en la cruz, nos dio el ejemplo supremo del perdón cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lac 23:34. Harrigan enfatiza que si Cristo pudo perdonar incluso en medio del dolor y la humillación, nosotros también estamos llamados a liberar el perdón, porque solo entonces encontraremos la verdadera paz y liberación. La mujer adúltera, llevada ante Jesús por quienes querían apedrearla, no encontró condenación sino perdón. Jesús dijo: el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Harrigan señala que el perdón de Jesús liberó a la mujer no solo de la condenación física, sino también del miedo, la vergüenza y la carga emocional que llevaba. Otro ejemplo poderoso es el encuentro de Jesús con Zaqueo, el recaudador de impuestos. Zaqueo, despreciado por muchos por su pasado corrupto, fue recibido por Jesús con amor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lec 19:9. Dijo Jesús, mostrando que el perdón transforma, restaura y libera. Harrigan señala que Zaqueo, al experimentar el perdón, se liberó de sus miedos internos y encontró una nueva vida. El perdón que ofrece Jesús es también una llamada a perdonarnos a nosotros mismos. Harrigan nos recuerda que muchos de nuestros temores provienen de culpas pasadas, pero Romanos 8:1 declara: por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Perdonarse a sí mismo es aceptar esta gracia y abandonar las cadenas de la culpa. En Marcos 2:1-12, cuando Jesús sana al paralítico, primero dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Harrigan explica que esta orden revela que a menudo la liberación espiritual a través del perdón es el primer paso hacia la curación completa, incluida la emocional y física. El Padre Nuestro, enseñado por Jesús, incluye: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12.
Harrigan refuerza que el perdón que recibimos de Dios está intrínsecamente ligado al perdón que ofrecemos a los demás, y que esta práctica nos libera de los miedos y resentimientos internos que nos aprisionan. Enfrentar gigantes es una poderosa metáfora en la Biblia que simboliza los grandes temores y desafíos que cada uno de nosotros enfrenta. Juan Carlos Harrigan nos recuerda que la historia de David y Goliat no es solo un cuento antiguo, sino una inspiración viva para quienes enfrentan batallas internas y externas. David, un joven pastor sin experiencia militar, enfrentó al gigante Goliat con una fe inquebrantable. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. Harrigan señala que el coraje de David provino de su confianza en Dios, no de su propia fuerza. Cada uno de nosotros tiene sus propios gigantes. El miedo al fracaso, la ansiedad, la inseguridad, el rechazo. Harrigan comparte testimonios modernos de personas que, a través de la fe, vencieron a estos gigantes. Uno de estos testimonios es el de una madre soltera que, abandonada y sin recursos, encontró fortaleza en la palabra de Dios. Ella repetía diariamente Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», y veía puertas abrirse, restaurando su vida y su fe. Otro testimonio que Harrigan cita a menudo es el de un joven que luchaba contra la depresión y los pensamientos de suicidio. Al escuchar un mensaje sobre la historia de David y Goliat, decidió enfrentar a su gigante con la misma fe. Al declarar Jeremías 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», encontró esperanza y ayuda, superando sus miedos e inseguridades. Harrigan también recuerda la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero que mantuvo su fe incluso en las circunstancias más difíciles. «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Génesis 50:20. José enfrentó al gigante de la traición y la soledad, pero su fe inquebrantable lo llevó al propósito de Dios. Enfrentar a gigantes requiere algo más que coraje humano. Requiere dependencia total de Dios. Harrigan señala que así como David usó una simple piedra, Dios a menudo usa las herramientas más inesperadas para darnos la victoria. El gigante puede parecer invencible, pero la fe es el arma que lo derriba. Testimonios de ex-drogadictos, compartidos por Harrigan, muestran cómo la fe en Dios puede liberarnos de las mayores prisiones. Un hombre que luchó con la adicción durante años encontró fortaleza al meditar en Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo». Hoy, ayuda a otros a enfrentar sus gigantes, testificando que Dios transforma cualquier vida. Harrigan nos recuerda que el gigante de David cayó no porque David fuera fuerte, sino porque creía que Dios era más grande que cualquier enemigo. Esa misma fe es la que nos fortalece hoy. Muchos que han enfrentado la bancarrota, la pérdida o la enfermedad han encontrado fortaleza en el Salmo 27:1. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Harrigan también recuerda historias de persecución religiosa, como la de una mujer que, amenazada por su fe, se negó a negar a Jesús. Enfrentando a su gigante con constantes oraciones, vio la protección divina y hoy es un testimonio vivo de fe. La transformación a través de la fe en Jesús es uno de los pilares centrales del mensaje predicado por Juan Carlos Harrigan. La fe no solo cambia las circunstancias externas, sino que transforma el corazón, la mente y el espíritu, proporcionando una nueva perspectiva y una fuerza inquebrantable frente a las inseguridades que surgen a lo largo de la vida. Harrigan comparte con frecuencia historias de transformación personal que resaltan el poder de la fe. Una de las historias más impactantes es la de Pablo, antes conocido como Saulo. Perseguidor implacable de los cristianos, tuvo un encuentro directo con Jesús en el camino a Damasco. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?»,
Hechos 9:4. Ese momento transformó completamente su vida. De enemigo de la fe, Pablo pasó a ser uno de los más fervientes apóstoles, afrontando cárceles, naufragios y persecuciones, pero siempre confiado, afirmando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Harrigan destaca que la transformación de Pablo nos enseña que independientemente de nuestro pasado, la fe en Jesús nos renueva y nos fortalece. Otro ejemplo inspirador es el de María Magdalena, una mujer atormentada por 7 demonios, pero que, tras conocer a Jesús, se convirtió en una fiel seguidora. Entonces, María Magdalena fue y anunció a sus discípulos: he visto al Señor. Juan 20:18. Harrigan señala que cuando permitimos que Jesús transforme nuestro ser interior, el miedo, la culpa y la inseguridad dan paso al coraje, el propósito y la fe inquebrantable. La transformación también se ve en el hombre poseído por una legión de demonios, descrito en Marcos 5. Después de ser liberado por Jesús, fue encontrado sentado, vestido y en su cabal juicio. Marcos 5:15. Harrigan explica que el cambio interior que produce Jesús no es superficial, sino profundo y duradero, y nos permite afrontar cualquier desafío futuro. Hoy, Harrigan comparte testimonios de personas que han encontrado liberación a través de la fe. Un hombre que fue vencido por el temor al fracaso encontró paz al aferrarse a la promesa de Isaías 43:1. No temas, porque yo te he redimido. Lo llamé por su nombre. Eres mía. Hoy, él inspira a otros a confiar en Dios sin importar sus circunstancias. Una joven que luchaba con la depresión y se sentía inútil encontró transformación al entregar su vida a Jesús. Meditando diariamente en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas anteriores pasaron. He aquí que han surgido cosas nuevas. Experimentó una renovación interior que no solo curó sus heridas, sino que la fortaleció para afrontar con fe los desafíos futuros. Harrigan a menudo menciona la importancia de permitir que la palabra de Dios renueve nuestras mentes. Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nos transformamos desde dentro, las inseguridades que una vez nos paralizaban pierden su poder. Otro testimonio poderoso proviene de un hombre que, después de años de adicción, encontró liberación al invocar a Jesús. La promesa de Juan 8:36 se convirtió en su ancla: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Harrigan destaca que esta transformación interior trajo no solo la libertad de la adicción, sino un coraje renovado para vivir sin miedo. La acción práctica combinada con la fe es esencial para enfrentar los temores diarios. Y Juan Carlos Harrigan enfatiza que la fe sin obras está muerta, como nos recuerda Santiago 2:17. Creer en Dios es el primer paso, pero actuar según esa fe es lo que transforma tu vida. Harrigan señala que la Biblia está llena de ejemplos de personas que no solo confiaron en Dios, sino que también tomaron medidas concretas para superar los desafíos. Noé, por ejemplo, construyó el arca durante años, aunque nunca había visto lluvia antes. Su fe estaba en el mandato de Dios, pero su acción práctica fue obedecer y edificar. Génesis 6:22. Harrigan explica que Dios a menudo nos da instrucciones claras, pero depende de nosotros llevarlas a cabo, incluso cuando el miedo intenta paralizarnos. David, antes de enfrentarse a Goliat, se preparó escogiendo 5 piedras lisas y se acercó al gigante con actitud de valentía. Harrigan señala que aunque David confió completamente en Dios, también hizo su parte usando las habilidades que tenía. 1 Samuel 17:40. La combinación de fe y acción práctica resultó en la victoria. Harrigan comparte historias modernas de personas que superaron sus miedos combinando la fe y la acción práctica.
Un hombre de negocios que enfrentaba temores de quiebra encontró fortaleza en la promesa de Deuteronomio 31:6. Sé fuerte y valiente. Pero también buscó asesoramiento financiero, reorganizó su negocio y perseveró, confiando en que Dios estaba con él. Una madre soltera, lidiando con el temor de no poder mantener a sus hijos, oró incesantemente, pero también buscó oportunidades de trabajo, estudió y mejoró sus habilidades. Harrigan enfatiza que su fe la sostuvo, pero sus acciones abrieron puertas que parecían cerradas. La oración es una acción práctica que fortalece la fe. Harrigan enseña que al dedicar tiempo diario a la oración, enfrentamos el miedo con una mente renovada. Además, fomenta la práctica de declarar las promesas de Dios en voz alta, recitar versículos como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Es una acción que fortalece la fe. Otro ejemplo de acción práctica es el ayuno. Harrigan explica que el ayuno, además de ser una disciplina espiritual, nos ayuda a superar los miedos internos, acercándonos a Dios y fortaleciendo nuestro espíritu. Harrigan también menciona la importancia de buscar consejo espiritual. Hablar con pastores, líderes o hermanos creyentes es una acción práctica que ofrece apoyo y estímulo. La lectura diaria de la Biblia es una acción práctica fundamental. Harrigan enfatiza que cada versículo que leemos nutre nuestra fe, como nos enseña Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los actos de bondad también son acciones prácticas que fortalecen nuestra fe. Harrigan recuerda la historia de la viuda de Sarepta, quien, incluso en medio del temor al hambre, ofreció su último alimento al profeta Elías. Primero Reyes 17:12-16. Su fe, acompañada de acciones generosas, resultó en provisión divina. La sociedad nos bombardea con estándares imposibles, pero Dios dice, antes de formarte en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Imagínate esto, antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan para tu vida. Harrigan enfatiza que cuando entendemos esto, no hay crítica ni rechazo que pueda derribarnos. Jesús, en su ministerio, siempre miró más allá de las fallas humanas. Él vio valor donde el mundo vio fracaso. Recuerden a la mujer samaritana junto al pozo, Juan 4. Marginada, rechazada por su historia, pero Jesús la vio como alguien digno de amor y propósito. Harrigan señala que Jesús hace lo mismo por nosotros. Aun cuando nos sentimos quebrantados, Él nos restaura. ¿Cuántas veces has escuchado que no eres lo suficientemente bueno? Pero Dios dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Mateo 5:13-14. Harrigan nos anima a repetir estas palabras hasta que se conviertan en parte de nosotros. Porque cuando Dios habla, la inseguridad se silencia. Nuestro valor está anclado en el sacrificio de Jesús. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Harrigan señala que si el Creador del universo pagó el precio más alto por ti, ¿cómo puedes sentirte inútil? Pensemos en David, un simple pastor, ignorado por su propia familia. Pero Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13:22. Harrigan nos recuerda que Dios mira el corazón, no las apariencias ni los defectos. Tu valor no está en los likes, seguidores o la aprobación de los demás, sino en el amor eterno de Dios. A veces miramos nuestras cicatrices y nos sentimos pequeños. Pero Harrigan dice que Dios ve las cicatrices como historias de superación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Cada detalle de ti fue cuidadosamente formado por Dios. Cuando el mundo intente convencerte de que no eres suficiente, recuerda, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Primera Pedro 2:9.
Harrigan nos enseña que al abrazar nuestra identidad en Cristo, encontramos una autoestima que el mundo nunca podrá quitarnos. ¿Alguna vez has sentido tanto miedo que pensaste que no podrías seguir adelante? Juan Carlos Harrigan nos recuerda que la Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron sus miedos con una fe inquebrantable. Y si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué tú no? Pensemos en David, un simple pastor que se enfrenta al gigante Goliat. Mientras todos temblaban, David dijo: «El Señor me libró de las garras del león y de las garras del oso. Él me librará de la mano de este filisteo». 1 Samuel 17:37. Harrigan señala que David no confió en su propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Imagínese el coraje que se necesita para enfrentarse a un gigante con solo una honda y unas cuantas piedras. Pero David sabía que con Dios no tenía nada que temer. ¿Y qué pasa con Esther? Una joven judía que vive en un palacio extranjero y arriesga su vida para salvar a su pueblo. Si tengo que morir, moriré. Esther 4:16. Harrigan nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces nos escondemos por miedo a las consecuencias? Esther nos muestra que la fe en Dios nos da la fuerza para afrontar incluso lo imposible. Otro ejemplo poderoso es el de Daniel en el foso de los leones. Imagina pasar una noche rodeado de leones hambrientos, pero Daniel estaba confiado. «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Daniel 6:22. Harrigan nos recuerda que incluso cuando todo a nuestro alrededor parece amenazante, Dios tiene el control. Los discípulos de Jesús se enfrentaron a una terrible tormenta en el mar. El miedo se apoderó de ellos, pero Jesús, con una sencilla palabra, calmó el viento y las olas. Marcos 4:39. Harrigan nos desafía. ¿Cuántas veces el miedo nos hace olvidar quién está con nosotros en el barco? Jesús nos muestra que ninguna tormenta es mayor que el poder de Dios. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, pero nunca perdió su fe. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Harrigan nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, Dios está trabajando para darnos la victoria. El apóstol Pedro, que caminó sobre el agua, nos enseña que el coraje llega cuando mantenemos la mirada fija en Jesús. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Harrigan nos desafía. ¿Qué te ha impedido hacer el miedo? Pedro se hundió al mirar el viento, pero al mirar a Jesús, caminó hacia lo imposible. Recordemos a Moisés, quien aún siendo elegido por Dios, necesitó de Aarón y Hur para que le sostuvieran los brazos durante la batalla contra los amalecitas. Éxodo 17:12. Harrigan señala que sin este apoyo, Moisés se habría rendido y el pueblo habría perdido. Al igual que Moisés, todos necesitamos personas que nos apoyen cuando nuestras fuerzas fallan. La Biblia nos muestra que incluso Jesús valoraba la comunión. Él eligió a 12 discípulos para caminar con él, compartir sus luchas y multiplicar su ministerio. Harrigan nos provoca a reflexionar. Si el Hijo de Dios buscó la comunidad, ¿por qué nosotros trataríamos de hacerlo solos? En Hechos 2:42, vemos que la iglesia primitiva se reunía constantemente para orar, partir el pan y aprender juntos. Harrigan enfatiza que esta unión no era solo un hábito, sino una fuente de fortaleza. Cuando estás rodeado de personas que oran por ti, creen en ti y te recuerdan las promesas de Dios, el miedo pierde su poder. Muchos testimonios compartidos por Harrigan muestran que tener un mentor espiritual puede cambiarlo todo. Un joven, abrumado por la ansiedad, encontró la libertad cuando buscó la guía de su pastor, quien lo ayudó a sumergirse en la palabra y a confiar en Dios diariamente. Imagina lo que podría cambiar en tu vida si tuvieras a alguien que guiara tu camino espiritual. Pablo tuvo a Timoteo como discípulo, animándolo siempre, que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé tu mismo ejemplo.
1 Timoteo 4:12. Harrigan nos recuerda que el liderazgo espiritual no solo nos corrige, sino que nos fortalece y nos hace avanzar. La comunidad de fe es como un escudo colectivo. Cuando el miedo intenta aislarnos, estas son las personas que nos devuelven a la luz. Harrigan comparte que en momentos de debilidad fueron sus hermanos creyentes quienes oraron por él, intercedieron y lo ayudaron a mantenerse firme. Quizás estás enfrentando algo ahora mismo y sientes que nadie te entiende. Pero Harrigan enfatiza: hay una iglesia, hay líderes espirituales y hay hermanos dispuestos a caminar contigo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. No es solo un versículo